si se escuchan, sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por pues darnos el espacio para compartirles este trabajo, que básicamente pues es un trabajo escrito por personas LGBT sobre lo LGBT, porque una de las cosas que habíamos visto era precisamente que cuando hablamos de la terapia familiar pues ahora sí había sido un constructo que utilizaba categorías vacías, categorías en las cuales pareciera que cualquiera entraba. Pero en el momento en que tratábamos temas más serios, como por ejemplo hablar de las terapias de conversión, hablar del heterosexismo, hablar de la homofobia, hablar de que no hay la inclusión de todas las familias, ni siquiera están nombradas en los textos, fue pues una preocupación pues para todas nosotras, porque varias autoras incluso al momento que estábamos haciendo la recolección de quienes pudieran participar en el texto, queríamos que hubiesen terapeutas mujeres trans u hombres trans, y no habíamos encontrado personas que se dedicaran a eso, tal vez no visibles, ¿no? Que pudieran que están trabajando desde sus propios espacios, pero que no tienen la posibilidad de nombrarse en otros lugares, ¿no? Entonces el trabajo tiene que ver con este tipo de reflexiones, ¿no? Que vienen desde la herida, desde el no ser nombrados, el no estar visibles, el básicamente vivir en una norma, una heteronorma, en la cual la terapia familiar ha sido pues de las primeras en decir que la diferencia entre familia y pareja es la reproducción. Entonces, dado que la reproducción venía siendo como un constructo importante para estas personas blancas, europeas, americanas, judías, católicas, entonces era cómo se construía la ciencia, o al menos la técnica, desde esos lugares. Le voy a dar rápidamente, porque sé que no tengo mucho tiempo. El trabajo consistió en una revisión sistemática de textos que se nombraran desde el feminismo, desde lo LGBT, desde el activismo incluso. Pero la cosa curiosa aquí es de que aquí en México no encontrábamos autores o autoras que hablaran desde esos lugares. Nuestro refugio tuvo que ser todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, donde precisamente han habido colectivos muy activos que han demandado, han dicho que la terapia precisamente es heteronormada, que llega a tener como estas formas de disciplinar a la familia y a las personas a este binario, de decir, bueno, tal vez son dos personas del mismo sexo, pero uno o algo tiene que ser la mujer, ¿no? Y había esta feminización, y aunque pareciera una cuestión como muy racional, que dije, no, pues eso no pasa, a final de cuentas, en las técnicas, en los autores, en cómo el supervisor o la supervisora se te acerca y te va diciendo, dile esto, dile lo otro, dónde están poniendo a las personas. Entonces, en todos estos textos encontrábamos estas reflexiones. Entonces, uno de los puntos centrales aquí era que no podíamos nombrarnos sin tener una reflexión de los movimientos feministas y de los movimientos LGBT. Entonces, el libro está construido desde ese lugar, y además trae toda una serie de reflexiones con otras autoras que nos ayudaron bastante. De hecho, actualmente una querida amiga y que ahora es tutora, que me está ayudando para escribir otro tipo de cosas, se llama María Bermúdez, es de la Universidad de Georgia, y una de sus colegas es Teresa McDowell, y ella me decía, bueno, es que Fausto, tú tienes que buscarte gente también que esté trabajando el tema, y aquí en México no lo vas a encontrar, desgraciadamente. Entonces, el hablar desde teorías críticas era un punto que nos hacía movernos, ¿no? No podíamos estar trabajando desde lo que existe actualmente en México. Teníamos que, desgraciadamente, irnos a Estados Unidos, pero con una reflexión de la colonialidad. Hay que tener mucho cuidado de, no solamente es agarrar, los leo, qué padre, pero estamos refiriéndonos de otro contexto, que no es el mexicano. Entonces teníamos que tener esos cuidados. Entonces, uno de los procesos de análisis de datos, como sabrán en los estudios feministas o estudios críticos de género, es hacer recuentos históricos, pero situando al sujeto histórico. Y cuando veíamos a los sujetos históricos en la terapia familiar, son hombres blancos, heterosexuales, católicos,
pintados como héroes míticos que trajeron a la terapia familiar o de Canadá o de Europa y que son aplaudidos en todos los espacios. Y acá decíamos, pero acá no tenemos ningún espacio, es decir, no existimos. Entonces, esta autora se llama Peggy McIntosh y nos dice, ¿sabes qué? Pues es que tenemos en estudios críticos tener que ver estas tensiones que se han establecido en la construcción del conocimiento de esta técnica llamada terapia familiar. Tú me avisas el tiempo, ¿verdad? Porque luego yo me sigo. Entonces, una de las cosas que ella decía es de que hay que entender primero un punto central. ¿Quiénes nombran la ausencia? ¿Y de qué manera se nombra? Y solamente hay 2 textos traducidos al español de feministas, terapeutas, que decían es que hay una ausencia de una reflexión crítica de cómo se está trabajando en la familia a las mujeres y cómo de alguna manera en la división sexual del trabajo se les decía a las mujeres en esta práctica terapéutica, pues aguántate, ¿no? Así es tu marido, ¿no? O sabes que te toca a ti cuidar a los hijos, hay que cuidar. Entonces había como toda una construcción de una presencia crítica. Entonces ese es el primer punto, la ausencia. Segundo, ¿de qué manera estas críticas llegan a un punto de presión académica para la construcción de lo que es políticamente correcto? Acá tuvimos que irnos a Estados Unidos, porque acá en México no ha habido esas presiones ni esas tensiones. Entonces, en lo políticamente correcto, en Estados Unidos se generó un journal, de hecho 2, de terapia familiar feminista y el otro de estudios LGBT. Era una cosa impresionante porque eran reflexiones de personas LGBT sobre temáticas LGBT, ¿no? Entonces ahí veíamos que se empezaban a movilizar las academias en una reconsideración de lo que se está haciendo en ese espacio terapéutico, porque una de las reflexiones puntuales era precisamente las terapias de conversión y cómo la terapia familiar de alguna manera en algunos sitios muy específicos como Houston, como Massachusetts, eran espacios donde el conservadurismo había impregnado bastante todas las prácticas, incluso las médicas y ahora las psicológicas, y que dentro de esos espacios la terapia era ese espacio para reformular a los hombres, a ser hombres, ¿no? Y tener como este destino manifiesto, y que la terapia era ese proceso en el cual ya después de la terapia de conversión venía la aceptación en el espacio terapéutico. Pero esos textos evidentemente no los vamos a encontrar aquí en México. Después dicen la transformación radical, donde ya tiene que aparecer el activismo que refleja una crítica y una exigencia de un posicionamiento de las academias. De hecho, hay textos bien bonitos donde por un lado decían, bueno, es que no se puede decir que una terapia es incluyente si no tiene posturas sobre el matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo. Que no es lo mismo cambiar tu código de ética, que nadie los lee, me queda muy claro, y que nada más pones como la plaquita de CONAPRED donde dice aquí no se discrimina. O sea, que esas eran las traducciones que se hacían y que no podemos seguir teniendo esos tipos de reacciones, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, esta historiadora dice, a partir de ese tipo de reflexiones es cuando ya podemos hablar de una reescritura, porque acá no queremos una postura abolicionista, decir es que la terapia hay que destruirla y hay que decir esa porquería, no, sino que es una postura que dialoga, es una postura que trata de integrar, es una postura que busca que sea incluyente, y solamente puede ser incluyente si tienes autores y autoras de la diversidad escribiendo sobre la diversidad misma. Porque el fenómeno que pasa acá en terapia familiar es de que, como está absorbido por un modelo neoliberal, lo que ocurre básicamente es de que lo ven como un nuevo gueto del comercio, ven como posibilidades un nuevo espacio para venderles la terapia. Pero otra vez estos viejos heterosexuales, blancos, católicos y lo que sea, ¿no? Entonces es ahí donde la reflexión que nos trae esta, se me fue su nombre, sobre la interseccionalidad, Kimberly Crenshaw, que nos va a decir, bueno, es que hay que tener en cuenta todos estos ejes que atraviesan nuestras experiencias corporales, que no solamente quedarnos como lo que ha explicado la epidemiología crítica, de decir, bueno, es que parecieran vectores, en medida que tengo más privilegio, tengo más desventaja del otro, y si tengo más desventaja del otro, no tengo privilegio. Esas explicaciones no dan cuenta de las vivencias, de las historias, de las narrativas habitables de las personas LGBT.
y que no solamente quedarnos en ese constructo LGBT, que sabemos que es americano, es anglosajón, y que tal vez no están nombrando lo queer desde Latinoamérica o el movimiento marica de Bolivia, por ejemplo. Entonces, estas reflexiones tenían que estar cruzadas en el texto, pero de tal manera de que fuese también ameno, porque si nos sentían como muy explosivas al momento de escribir, pues nadie nos va a leer, sinceramente, ¿no? Entonces fue todo un reto tratar de hacer estos cabildeos incluso entre nuestras plumas, ¿no? De agarrar y decir, bueno, es que tenemos que avanzar la terapia incluso estos 30 años que está atrasado, ¿no? Porque no hay publicaciones recientes. Una de ellas es precisamente que hicimos análisis de 2 revistas de terapia familiar históricas aquí en México. De 20 años fueron 400 artículos los que publicaron. De esos 400 artículos, estas 2 revistas solamente tienen 3 que hablan, uno de una familia con una hija lesbiana y 2 de familias que tienen algún integrante que es gay. Párenle de contar. No hay sujetos travestis, no hay sujetos trans, no hay de ninguna forma. Entonces eso era algo totalmente, bueno, es alarmante. Y de ahí nuestra inspiración era este artículo que era 20 años en la oscuridad, que aunque a mí me aparece en el 2007, revisé nuevamente, esta autora tiene como 2 revisiones de ese artículo. Salió en 1997 esa revisión de 20 años de publicaciones en 17 journals de terapia familiar en Estados Unidos, donde dijo es que lo que ocurre es que de estos journals aparece tanto, y estas traducciones nuevamente de que uno de ellos tiene que ser a huevo la mujer, o cuando son 2 mujeres, a huevo no es el varón. Había esa heteronorma. Y este hombre se llama Charles Silverstein, que escribe un capítulo sobre precisamente que el psicólogo, la psicóloga tiene que tener estos 2 sombreros, lo llama los 2 sombreros, el del terapeuta, psicólogo y aparte el del activista, pero del activismo de calle, de agarrar y decir, es que tenemos que estar muy al pendiente de lo que está pasando pues ahora sí con la ciudadanía, con las ciudadanías sexuales, diría esta Leticia Sapsay. Entonces todos estos elementos queríamos integrarlos con un enfoque también de justicia social. Ella es Martha Minow, y Martha Minow, al momento de analizar casos jurídicos, ella dice, bueno, a ver, en la toma de decisiones, en todos los espacios que tengan intervención con personas de diversidad sexual o con intersecciones, gracias, ya con esto me callo, ella dice, bueno, es que hay un dilema en la diferencia, que es el que están obviando las personas construidas desde las cegueras de la heteronorma. El dilema de la diferencia te dice, si tú no reconoces la diferencia, cometes actos de discriminación, porque no estás reconociendo esta diversidad de la cual hace existente esta persona, ¿no? en la que está habitando esta situación. Pero el otro, si tú solamente te centras en la diferencia, cometes también un acto de discriminación porque estás estigmatizando a esta persona. Entonces, digamos ya de forma muy más reducida, el dilema de la diferencia fue algo que tratamos de rescatar, si bien no en el texto, pero sí en la reflexión continua. Decir, aguas con también estigmatizarnos, ¿no? De agarrar y decir, bueno, es que si es una persona trans, entonces cuidado con la persona trans de esto, no, sino que tener la suficiente diligencia para incluir con respecto a las personas, porque yo tengo esa ceguera, yo tengo la ceguera de una persona trans o de una persona lesbiana. Por eso hay una autora que se define desde ser persona trans, desde ser una mujer lesbiana, bisexual. Entonces teníamos que escribir desde la ceguera. Entonces, ya para que termine, ay, es que yo ya siento el ataque de pánico. Bueno, como antecedente del trabajo que hemos tenido desde el colectivo Estudios de Género, es que hemos trabajado en otras 2 publicaciones, pero de forma colaborativa, con principalmente YAG. Una de ellas fue precisamente este manual que salió de Universidades Incluyentes y Libres de Discriminación, donde lo pudimos aplicar en la oficina de la abogada general, en la construcción de las personas orientadoras ante los casos de violencia de género. Y ya de ahí, cuando vimos que pues armamos buen match,
pudimos elaborar este otro manual que pudiese decirse que es el primero y después viene el de terapia familiar, porque el de Nada que Curar, que trabajamos con la ONU, es como el preludio de algo que no está en Secretaría de Salud cuando salió el manual, porque los psicólogos no estamos incluidos en el manual que sacó Secretaría de Salud. Dice psiquiatría, enfermería y otras especialidades, pero no psicología. Y entonces buscamos que fuéramos visibles en estas prácticas violentas que muchos y muchas tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé cuánto tiempo queda y con eso sí, ya mejor se lo porque no vaya a ser que me extienda yo más. Bueno, pues damos por finalizada la participación del maestro Fausto Gómez Lamont. Un aplauso por todos. Y pues ahora en la bonita sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Me encanta lo que están trabajando. Yo quisiera saber cómo pudieron hacer el cruce, no sé si fue a través de casos, cómo pudieron hacer el cruce precisamente el manejo de la terapia familiar sistémica, que ya de por sí es compleja, haciendo el cruce con casos prácticos, a partir de salir de lo normal. ¿Cómo pudieron hacerlo? Principalmente fue con esta revisión sistemática de ver cómo lo estaban trabajando en Estados Unidos e ir haciendo como esta composición de ver que no todo está perdido acá en México, pues. Sin embargo, sí tuvimos que salirnos de la literatura hegemónica que se establece acá en México. Y uno de los primeros puntos era nombrar la diferencia, nombrarnos desde dónde estamos escribiendo, por un lado, o sea, hacer visible las cegueras del terapeuta, porque pareciera que se divide en esto, ¿no? Que hay que ver solamente al paciente, ¿no? Y acá se queda una parte aislada, el terapeuta, y ese ya no es visible, ¿no? Entonces acá partíamos de estas dos cosas, de estas dos situaciones, de la relación terapeuta-paciente, pero principalmente el terapeuta, que es el que puede discriminar. Entonces la reflexión es desde las cegueras y trabajar desde lo que se conoce como lenguaje tentativo. Es decir, yo si estoy trabajando con una persona trans, yo le digo, ¿sabes qué? Discúlpame si algunas cosas desconozco de tu propia vida. Yo conozco cosas acá y te las voy a poner siempre en juicio y tú toma lo que consideres que te haga sentido. No afirmar y decir, bueno, es una idea irracional y que sabes que estás mal y vete con el psiquiatra, ¿sabes? Desde la postura de la expertise. Entonces aquí era desde avanzar con la ceguera. Desde una ceguera de eso, ¿no? Entonces por eso acá les comparto todo lo ciego que estoy para muchas cosas, pero que esa era la postura que tratamos de fomentar primero en el texto, ¿no? Reconocer cuáles son tus cegueras interseccionales, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cómo es vivirse en esta palabra, así de sencillo, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, está genial el trabajo. Me surge una idea una duda sobre cómo se puede saber hasta qué punto está heteronormado un especialista y cómo puedo yo decidir qué autor o qué estudioso de la rama que sea, solo por pertenecer a la comunidad lésbico-gay, no está ejerciendo influencia heteronormada sobre el paciente, ¿no? de estas características. ¿Cómo hago para saber hasta dónde este especialista está influido y este no? O cómo a su vez uno que es heterosexual puede no influir de estas maneras, ¿no? sobre el paciente. Por los asimilacionismos. ¿Cuáles son estos? Cuando un terapeuta se ponga en el público y diga, todos somos personas, todos somos humanos, todos, amor es amor, y perdón, yo sé que ha sido una insignia, pero que se despolitiza muy cabrón, porque no fuimos humanos. Donna Haraway diría, nunca fuimos humanos, y estamos en un proceso, o tuvimos que pasar por un proceso de despatologización para ser humanos. Entonces, aquel que no reconozca eso te está diciendo que está asimilando y está reduciendo como toda una lucha política a no nombrar, es decir, es que pues todos hacemos pareja y yo estoy viendo parejas y estoy viendo personas, dices, sí, o sea, ¿en serio? O sea, hay quienes los mataron por eso y nos siguen matando, entonces tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, ya nada cierro con eso. Donna Haraway dice, con la sangre de quién estás mirando, ¿no? Entonces,
es eso, o sea, si tú estás leyendo y te están asimilando continuamente, yo me siento muy incómodo. Yo digo, no, así digo, no, porque pues no está politizado este texto. Tenemos tiempo también para una pregunta o un comentario breve. Se ve si es un minuto. Nadie. Silencio sepulcral. Bueno, está bien. Agradecemos la participación del maestro Mario Fausto y tendrá un aplauso. Y pasamos al siguiente trabajo.